caminar sobre las aguas. Ven a caminar sobre el mar. Confíame tu mano, no temas nada. Ven a caminar sobre el mar. Clava tus ojos en los míos. No mires a tu alrededor. Aunque las olas rujan a tu oído, sabes que siempre, siempre estoy sabes que siempre, siempre estoy contigo caminando, contigo caminando. Confíame tu mano, no temas nada. Ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar. Ven a caminar sobre las aguas. Ven a caminar sobre el mar. Confíame tu mano, no temas nada. Ven a caminar sobre el mar. Clava tus ojos en los míos. No mires a tu alrededor. Aunque las olas rujan a tu oído, sabes que siempre, siempre estoy sabes que siempre, siempre estoy contigo caminando, contigo caminando. Confíame tu mano, no temas nada. Ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre el mar. Gracias, Señor Jesús, porque podemos confiar en ti, Señor, y caminar conforme a tu voluntad, Señor. Cristo es mi tesoro arriba en los cielos, el Señor es mi alegría. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Yo no quiero ser un tizón apagado, yo no quiero ser un muerto más. Yo quiero salir de entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Ayúdame, Señor, despiértame, Señor, yo quiero salir de entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Ayúdame, ayúdame, Señor, despiértame, Señor, yo quiero salir de entre los muertos para
quiero ser un tizón apagado, yo no quiero ser un muerto más. Yo quiero salir de entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Ayúdame, Señor, despiértame, Señor, yo quiero salir de entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Ayúdame, Señor, despiértame, Señor, yo quiero salir de entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo diré, este es el día que hizo Dios, me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz, me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz, me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz, Él me hace feliz, me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz, me gozaré porque Él me hace feliz. Yo no quiero ser un tizón apagado, yo no quiero ser un muerto más. Yo quiero salir de entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Ayúdame, Señor, despiértame, Señor, yo quiero salir de entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Ayúdame, Señor, despiértame, Señor, yo quiero salir de entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Yo no quiero ser un tizón apagado, yo no quiero ser un muerto más. Yo quiero salir de entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Ayúdame, Señor, despiértame, Señor, yo quiero salir de entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Ayúdame, Señor, despiértame, Señor, yo quiero salir de entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Cristo es mi tesoro arriba en los cielos, el Señor es mi alegría, y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Cristo mi Dios está en los cielos. Cristo mi Dios está en los cielos. Bendito sea, Señor. Tú estás en los cielos, pero también estás aquí, Señor, con nosotros, Señor. También estás aquí, Señor, teniendo misericordia de nosotros, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor, por fijarte en nosotros, Señor. Casi nada, como niebla de la mañana, y lo peor de todo, tus enemigos, Señor. Gracias, Señor. Porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo. Amén, Señor. Y ya
ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Porque vendimos todo por tenerte a ti. Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Nada tenemos, Señor. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Cristo mi Dios está en los cielos. Cristo mi Dios está en los cielos. Y donde esté tu tesoro, allá estará tu corazón. Si Cristo es tu tesoro, pues tu corazón estará en el cielo. Si tienes tu tesoro aquí en la tierra, tendrás tu tesoro en cualquier cosa. En ti mismo, tu familia, tu carrera, tus posesiones, cualquier cosa. Puedes entregar tu corazón a Cristo. Con Él estará totalmente seguro. O puedes seguir vagando en un vacío, aborrecibles y aborreciéndose unos con otros, dice la Escritura. En un mundo lleno de desesperanza y falto de amor. Podrás tener cosas materiales, pero a tu alrededor hay una sociedad egoísta que te pasará por encima si tú le estorbas. Y tú harás lo mismo. Mejor entrega tu ser a Cristo. Se dice que el tesoro está en el corazón. Mi corazón es preso de tu amor. Puedes dejar tu amor aquí, donde ladrones hurtan, o llevarlo donde hay seguridad. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón
nos dejó un rumbo que seguir. Solo sigue el mapa que Él dejó y camina en sus pasos. Fallar no puedes, no escojas sin pensar. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Se dice que el tesoro está en el corazón. Mi corazón es preso de tu amor. Puedes dejar tu amor aquí, donde ladrones hurtan, o llevarlo donde hay seguridad. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo a vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Si te preguntan dónde vas o a dónde te diriges, Él nos dejó un rumbo que seguir. Solo sigue el mapa que Él dejó y camina en sus pasos. Fallar no puedes, no escojas sin pensar. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón
razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Y Él será mi razón hasta morir. Y Él será mi razón hasta morir. Porque te has convertido en el todo de nuestra vida, Señor, y serás nuestra razón hasta la muerte, Señor. Te rogamos, nos des, Señor, toda tu protección y toda tu misericordia, Señor, para seguirte a donde seas, Señor. Ahí está tu voluntad, Señor, en la palabra. Ahí está cómo seguir tus pasos, Señor. Protégenos, Señor. Auxílianos, Señor. Guárdanos en este camino. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios, porque Dios eres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios nos constituiste reyes, sacerdotes, que reinarán en la tierra. Y para nuestro Dios nos constituiste reyes, sacerdotes, que reinarán en la tierra. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios, porque Dios es de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios nos constituiste reyes, sacerdotes, que reinarán en la tierra.
reyes sacerdotes que reinarán en la tierra, reyes sacerdotes que reinarán en la tierra. Porque nos has estimado tanto, Señor, que de merecer el infierno nos has convertido más bien en reyes y sacerdotes para contar tus maravillas, Señor, para llevar, Señor, tu palabra, Señor, tu testimonio, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por haber revelado a Jesús a nosotros, Señor, porque eso nos hizo cambiar de vida, Señor. Nos hizo cambiar de propósito, Señor. Y todo esto sin merecerlo, Señor. Sin ser dignos de ninguna forma, Señor. No podíamos hacer nada, Señor, para lograrlo. Y no podíamos hacer nada tampoco para conseguir el perdón de nuestros pecados, Señor. Todo lo conseguiste tú, Señor. Todo lo hiciste tú, Señor. Seas adorado y alabado, Señor. Resucitó, el Cordero resucitó, resucitó, en la tumba no está hoy, resucitó y a los cielos ascendió. A tu diestra Él está hoy, coronado de gloria y honor. Te alabamos, Padre, por tu salvación. Nos has revelado a tu Hijo, el Cristo, en el corazón. Nuestra boca confiesa que Él es el Señor y creemos que la levantado
resucitó, el Cordero resucitó, resucitó, en la tumba no está hoy, resucitó y a los cielos ascendió. Padre, a tu diestra Él está hoy, coronado de gloria y honor. Padre, a tu diestra Él está hoy, coronado de gloria y honor, resucitó. Porque Él resucitó para darnos la garantía de que el que murió por nosotros en la cruz no era un buen hombre, era el Hijo de Dios. Para que nadie lo pudiera dudar y no pensara que un gran filósofo se había sacrificado por sus pensamientos o por sus ideales. Se había sacrificado el Hijo de Dios por nuestras almas. Para que no quedara duda, resucitó. Resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre. Resucitó, el Cordero resucitó, resucitó, en la tumba Él no está hoy, resucitó y a los cielos ascendió. Padre, a tu diestra Él está hoy, coronado de gloria y honor, resucitó, el Cordero resucitó, resucitó, en la tumba no está hoy, resucitó y a los cielos ascendió. Padre, a tu diestra Él está hoy, coronado de gloria y honor. Padre, a tu diestra Él está hoy, coronado de gloria y honor, resucitó. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás por nosotros, Señor. Es invaluable y por eso tenía que ser por gracia, porque no había cómo pudiéramos pagarlo. Te damos gracias por este tiempo de alabanza, Señor, y te rogamos
también nos bendigas a través de tu palabra, Señor. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. Buenos días nuevamente, un gusto saludarlos a todos y a todas, que Dios les bendiga, mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. Bien, el día de hoy vamos a tener un tema que podemos ponerlo como una pregunta que dice, ¿qué buscas de Jesús? ¿Qué busca usted de Jesús? ¿Por qué está usted aquí este día? ¿Por qué usted puede tal vez darse el tiempo de ver el video que posteriormente se edita y se coloca en las redes sociales? ¿Por qué usted está yendo a cualquier congregación que se autodenomina cristiana? ¿Por qué está usted ahí? ¿Qué busca de Dios? ¿Qué busca de Cristo? Y en eso vamos a reflexionar el día de hoy. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 26 y 27. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Este es en el Evangelio de Juan, y en el Evangelio de Juan vemos que los israelitas a cada momento le pedían a Jesús señales. Bueno, entonces Jesús les está diciendo, me buscáis no porque habéis visto las señales, es decir, sí hacía señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto es después de la alimentación de los 5,000 hombres. Oiga bien, hombres. Significa que habían mujeres y niños también. Entonces, ¿cuántos serían? Vamos a suponer que también eran 5,000 mujeres, ya son 10,000. Vamos a suponer 2 niños por pareja, que en aquel tiempo no era así, ¿verdad? Tenían 7, 8 niños. Vamos a suponer 2. Entonces, ¿lo que nos da? Como 20,000 personas mínimo. Y comieron, dice, como 5,000 varones. Ahí, 5,000 varones, pero obviamente no andaban solo hombres adultos. Andaban mujeres y niños. Mínimo 20,000 personas, así. A un conteo muy conservador, ¿verdad? Sino porque comiste pan, ustedes que eran tanta gente, y os saciasteis. Por eso me andan buscando, les dice Jesús, porque comieron pan y se saciaron. Vieron que yo les puedo dar comida y mucha, hasta que queden full, satisfechos. Y por eso me andan buscando. No me andan buscando porque vieron señales de que yo soy el Mesías. Me andan buscando por la comida trabajada, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. No me busquen por las cosas, búsquenme por la vida eterna, búsquenme por mí mismo. Y fíjate que para entrar en detalle, primero vamos a entrar en una historia bien curiosa, pero que en el fondo nos habla de lo que es desconocer algo o a alguien, o francamente no saberlo apreciar. Las fotocopiadoras o la fotocopiadora xerográfica comercial, la fotocopiadora para oficinas fue introducida por la empresa Xerox en 1959 y gradualmente
reemplazó a las copias hechas por Verifax, fotostato, papel carbón, mimeógrafos, yo conocí los mimeógrafos, y otras máquinas duplicadoras. Chester Carlson, el inventor de las fotocopiadoras, era originalmente un abogado, además de investigador e inventor a tiempo parcial. Seguro él era abogado, pero también estudió sus cursos de electrónica y se ponía a ver qué podía inventar. En aquel tiempo era el boom de los inventos, ¿verdad? Había mucho entusiasmo por inventar esto al principio del siglo pasado, inventar cosas. Bueno, pues el señor Carlson tenía un trabajo en la oficina de patentes de Nueva York y esto le obligaba a realizar un gran número de copias, no fotocopias, copias de documentos importantes. Entonces el señor Carlson primero llenaba, luego llenaba otro, luego llenaba otro, y luego llenaba otro, y luego que todos estaban bien, ¿verdad? Sello, 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 sello a todo, ¿verdad? Y luego, como son trámites gubernamentales, va, otro sello, otro sello, otro sello, otro sello, y luego otro sello, otro sello, otro sello y otro sello. Que el montón de papeles. Ok, allá va, para la otra oficina, donde y lo mismo, iban a hacer otro, después de que revisaran todo aquello, iban a hacer otro montón de papeles para enviarlos, y a mano, ¿verdad? Tal vez solo habían tirado en el mimeógrafo las formas, pero lo demás había que llenarlo a mano. Y ahí estaba el señor Carlson haciendo este trabajo. Pues bueno, como él le gustaba esto de los inventos, entonces comenzó a hacer experimentos con fotoconductividad. Carlson utilizó su cocina para sus experimentos de electrofotografía. Y él buscaba sacar fotos de los documentos, de los papeles. Y en 1938, oiga, ¿cuándo? 1938 solicitó una patente para el proceso. Él ya se sentía en confianza de que su invento pues ya tenía un futuro, ya tenía pies y cabeza, como decimos popularmente. Ya la fotocopiadora ya iba perfilándose, pero oiga el año, 1938, pero al principio yo le dije que la compañía Xerox empezó a sacar las fotocopiadoras en 1959. Son más o menos, ¿cuánto? 21 años de diferencia, ¿no? Bien, ¿qué le pasó? ¿Qué sucedió aquí? Carlson trató de vender su invento a algunas empresas, pero fracasó. Entre 1939, un año después de que registra la patente, y 1944, fue rechazado por más de 20 empresas. Las empresas decían, muy interesante, señor Carlson, pero no. Y bueno, se ocupan inversionistas. Para hacer estos proyectos, sí, está el genio, el señor Carlson, pero para volverlo comercial, para volverlo masivo, se ocupan inversionistas, gente con mucho dinero. Y los inversionistas le decían, señor Carlson, no, gracias. Y allá iba para otra empresa, no, gracias, señor Carlson. Qué interesante, señor Carlson, pero no creo que eso se venda, es muy complicado. Mejor no, gracias. 20 años en la misma situación. Solo entre 1939 y 1944, 20 empresas le cerraron la puerta. En aquella época las copias múltiples se hacían normalmente en el punto de origen del documento. Entonces, si usted iba a tirar un documento, lo que hacía, yo creo que algunos conocimos aquí, el facsímil, ¿verdad? Ponchaban el facsímil y luego aquella cosa la ponían en un aparato y luego iban sacando aquel montón de copias. Yo creo que pocos vimos un facsímil, ¿verdad? Tenían uno que comprar un stencil para ponchar el stencil. Estamos en Honduras, ¿verdad? Estamos hablando de que se usaban
esas máquinas en masa en Estados Unidos en los años 40, en los años 30. Pero, ¿por qué pasó eso? Porque no lo valoraron a Carson. No valoraron lo práctico que era poner un papel, cerrar una tapa, apretar un botón y que saliera una copia igualita. No, ahí estaba, pum, pum, y el stencil a veces fallaba la tinta y quedaba todo borroso, entonces había que volverlo a hacer. Y una sola situación, y para picar bien un stencil, una persona que fuera secretaria, ¿va? Que supiera manejar la máquina de escribir, ¿va? Ahí no cualquier máquina, tenía que ser la de tecla para que puncharan bien el stencil, ¿va? Paz, paz, paz. En aquel tiempo las copias múltiples se hacían normalmente en el punto de origen utilizando papel carbón. Los más jóvenes ya no creo que sepan que es un papel carbón, o tal vez sí, ¿verdad? En algunas cositas usan papel carbón por ahí. Duplicadoras manuales, y la gente no le veía utilidad a una máquina electrónica para hacer copias. De 1939 a 1954 las fotocopiadoras fueron incomprendidas por todos y por tanto no se desarrollaron como deberían y no le facilitaron la vida a las personas hasta casi 20 años después en Estados Unidos. Aquí todavía costó más que llegaran. Tan fácil como poner el papel, cerrar la tapa, 4 copias, imprimir, con todo y la firma, ¿va? Y los sellos. Ya sacaba la copia. Se imagina el abogado Carson, en vez de hacer aquel montón, hasta 5 copias, solo hacía una, se firmaba, se sellaba y luego a la fotocopiadora, tantas copias, y ya. Pasaba al siguiente nivel que se necesitaba para hacer el trámite de patentes. No, pero nadie miró como él lo practicó, lo útil que iba a ser una fotocopiadora hasta un montón de años después. La falta de comprensión de las cosas y aún de las personas nos genera que ignoremos o que busquemos en ellas lo que no son, y en consecuencia que actuemos de manera muy equivocada, esperando lo que no debemos esperar de algo o de alguien. ¿Qué busca la gente de Jesús? Eso va a determinar cómo usted se va a relacionar con Jesús, pero de la manera más íntima, allá en el corazón. ¿Qué espera? ¿Qué busca? ¿Qué quiere de Jesús? El problema es que, muy contrario a la fotocopiadora o a cualquier otra cosa, Él es nuestro Dios y Salvador. Y quien impone la pauta de la relación es Él, no somos nosotros. Entonces, mientras la humanidad siguió sufriendo por la falta de copiadoras, pues bueno, siguieron viviendo. Pero quien impone las pautas de cómo va a ser la relación entre Dios y el hombre es Dios, no nosotros. Pero si nosotros pensamos que esas pautas son diferentes a las que Él tiene, entonces vamos a relacionarnos mal con Él. Vamos a entrar en una relación que no es cierta, que es una falsedad. Que no es cierto. Vamos a estar relacionándonos con un Jesús que no existe prácticamente. Porque vamos a estar pensando, Jesús es así, 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 así. Y las pautas del Señor dicen, no es así, así, así. Es así, así, así. Esto no es negociable, ¿verdad? Ojo, no es negociable. Usted no puede
decir, no, pero es que yo creo acá, yo creo aquí, yo creo, y amalgamar prácticamente su propia teología. Mire, yo conocí un ejemplo de una persona de que en un tiempo de su vida, pues, conoció el Evangelio, pero ¿qué pasó? Esta persona empezó a agarrar parte del Evangelio y parte de lo que le decían en varias denominaciones y con eso estaba haciendo o ensamblando su propia creencia, su propia creencia. Eso no se puede hacer. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Usted no puede agarrar pedazos así de lo que le guste de la Biblia y de lo que no le guste, o de lo que diga X persona o lo que diga la otra persona y ensamblarlos, y peor todavía si esas personas son falsos profetas. No puede, no debe, es mortal. No, la pauta la da Dios de cómo vamos a hacerlo, y Dios no lo va a negociar con nadie, o se atiene o no se atiene. Nosotros podemos saber que Jesús es Dios mismo, que murió por nosotros y que resucitó al tercer día. Excelente. Todo esto para nuestra salvación. Excelente. Pero en medio de todo de esto hay personas que buscan a Dios por conveniencia, convencidas de que Dios les tiene que dar esto o aquello. Uy, ¿cómo es posible? Usted, sí, claro, mire. Dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios creen que Jesús es Dios, creen que resucitó al tercer día, creen que resucitó para salvar a la raza humana, y los demonios siguen siendo malos. Ellos creen y tiemblan, porque saben que lo que la Biblia les promete a ellos es un castigo eterno, y tiemblan. Y fíjense que los demonios tienen más fe que mucha gente, porque ellos reaccionan como se debe a lo que la Biblia dice. Tiemblan, tienen miedo. Ellos ya no tienen salvación. Pues vaya, ya no tienen salvación. Y entonces, ¿qué sienten? Miedo. Miedo del día en que Dios finalmente juzgue. Por eso tienen miedo. Pero la gente lee las condiciones de Dios y entonces dice, pero yo creo. Pero mi pastor dice. Pero es que el ungido del canal tal dice tal cosa. Pero es que yo en internet miré tal cosa. Y no tiemblan. Hay personas que están convencidas de que la Biblia dice la verdad y por tanto que Dios debería hacer cierta cosa porque es bíblico. Oiga bien, gente que lee en la Biblia cierta verdad y dicen, Dios la tiene que hacer. Y se ponen ahí, óigame, como el profeta Jonás. Al profeta Jonás le habló Dios, ¿verdad? Le habló Dios y le dijo, ve y diles, Nínive será destruida de aquí a 3 días. Nínive será destruida. Y bueno, y el profeta Jonás, que escuchó a Dios, dicen que después se subió como a una montaña y se sentó a esperar a ver cómo Dios destruía a Nínive. Dios se lo había dicho, ¿no? Pero vino la gente de Nínive y se arrepintió de sus pecados. Y Dios, al ver que se habían arrepentido y que incluso hasta se habían vuelto a Él, a Jehová, Dios, dijo, no los voy a destruir. Y entonces así hay personas que dicen, es que la Biblia dice, es que yo lo leí aquí, hoy, pero fíjese que acá dice esto y esto, y entonces si lo razonamos, esto junto con lo que usted me dice, ya tiene otra situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una sola unidad. Es peligrosísimo agarrar un versículo o una sección de la Biblia y sacarla del contexto, o no querer
querer comprender que en otra parte eso que leímos tiene un límite también. Y entonces la gente queda, no, es que la Biblia, es que la Biblia dice, que la Biblia, y entonces cuando no pasa lo que esperan, porque Dios no está siendo comprendido, porque no leen bien la Biblia o porque no esperan en el tiempo de Dios, les salen mal las cosas y después se enojan con Dios. Todo porque no tuvieron paciencia, no tuvieron humildad de esperar el tiempo de Dios, no tuvieron paciencia, tampoco buscan ayuda a veces, de que, bueno, mira hermano, que yo leo esto y aquí, y acá. Tal vez el otro hermano le ha dicho, sí hermano, pero mira, acá también está esto, aquí también pasa esto, aquí también pasa esto, por el otro lado pasa esto, y por tanto lo que vos decís hay que esperar, porque tiene sus excepciones. Ya lo viste también en otras partes de la Biblia. Entonces viene la gente y ahí sí, mire, con humildad, aceptar las enseñanzas de Dios, como decíamos en el canto, el mapa que Dios nos ha dejado, o ver que lo que dice es cierto, pero que tiene su tiempo, que puede tardar en el tiempo. Fíjese que Abraham anduvo en la tierra prometida, vagando como extranjero, y en el libro de los Hebreos dicen que no recibió lo prometido. Él, Abraham, no recibió esa tierra, pero él lo creyó de que sus descendientes la poseerían y actuó en consonancia. Ya imagina a Abraham ahí berreando diciendo, ¿y por qué mi hijo Isaac ya no es el rey de todo esto? Que no sé cuánto, que no sé qué, que no sé cuánto, porque Dios dijo que era mi descendencia la que iba a heredar esto. Y empieza. ¿Se imagina a Abraham en esas poses? No lo hizo Abraham. Se acordaba bien Abraham de que Dios le había dicho, tu descendencia será esclava en Egipto 400 años. Otra parte de la palabra de Dios limitaba la promesa. Pero Abraham no se puso a berrear o no se enojó. ¿Cómo que no? ¿Cómo que mi hijo entonces no va a ser el rey? Entonces ya no hay trato, Dios. Ya no creo en ti. ¿Qué espera usted de Jesús? ¿O cómo lo espera? ¿Qué espera que haga Jesús por usted? ¿Y cómo? ¿De qué manera espera que lo haga? Veamos algunas razones equivocadas por las cuales la gente busca a Dios, las cuales la gente se acerca a Dios. En primer lugar, una de las más frecuentes, para que satisfaga sus necesidades básicas. Vamos a volver a leer Juan 6, 26, 27. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y los peces, ¿verdad? Y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí vemos personas que andan buscando a Jesús para asegurarse la comida. Eso es lo que querían. Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué más importante puede haber que la comida? Vivimos, sin comida nos morimos. Bueno, ¿qué más importante que la comida? Dios mismo. Es más importante que la comida. ¿Sí? Dios en realidad es más importante que lo que comemos. Y estamos hablando incluso de llegar a los extremos de poder morir de inanición. Países y épocas en que se han perseguido a los cristianos han sido torturados, sí, con látigos, han sido torturados con instrumentos de tortura como el potro,
como el embudo en donde les ponían agua así, a beber agua, hasta más no poder, pero también con hambre. Ahí los tiran en un lugar y no les dan de comer. ¿Qué va a hacer? ¿Va a negar a Cristo? ¿Va a negar su fe? ¿O va a seguir aguantando hambre? Y el problema se pone todavía más crudo cuando ese cristiano tiene niños pequeños, ¿verdad? Y lo echan en el agujero junto con su esposa y sus hijos. Bueno, ellos dos son cristianos, son adultos, pueden estar muy decididos. Pero cuando los niños empiezan a llorar de hambre, ahí las cosas se ponen más pesadas. Y ha sucedido en la historia, y tenga por seguro que sigue sucediendo en países en donde los cristianos son ampliamente perseguidos. ¿Qué es más importante que la comida? Pues Dios mismo. Y hay multitud de testigos que se lo pueden asegurar. Tanto que están vivos, padeciendo en algún lugar, en algún país en donde el cristianismo no es aceptado, o los que ya están en el cielo, que pasaron por ahí. Aquí tenemos un grupo de personas que buscaban a Jesús por la comida. Igual puede ser otro montón de necesidades básicas personales. Pero cuando ellos vieron que Jesús no estaba interesado en eso, sino que en sus almas y para el bien de sus almas reprende sus pecados, ¿sí? Primero Jesús les enseña que no es mi intención, ¿verdad? Aquí venir y servirles de refrigerador eterno, de que solo les lanzo la comida y ya. No, yo aquí estoy por sus almas y ustedes están pecando porque ustedes solo buscan lo material. Y después, ¿qué hizo esta gente con Jesús? Ahí nomás, después de que venían, Rabí, Juan 6:30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? ¿Será poca cosa alimentar a más de 5,000 personas? Y todavía le preguntan ellos mismos, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fíjese cómo es la persona cuando ama el pecado, ¿no? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, comieron pan y pescado hasta saciarse y recogieron canastas llenas, ¿verdad? Y salieron corriendo diciendo, este es el profeta que debía de venir a la tierra. El profeta del que hablaba la ley de Moisés, del que hablaban todos los profetas. Y dice la escritura que iban a agarrar a Jesús para convertirlo en rey ahí nomás. Y Jesús, miren, se les escapó. Pero lo siguieron hasta el otro lado del mar de Tiberias, ahí lo encuentran y le dicen, Rabí, ¿dónde estabas? Entonces Jesús les dice, miren, ustedes me siguen por aquí porque comieron, sean honestos. Ustedes no me buscan porque ustedes miren que yo soy el Mesías, que soy el verdadero ungido de Dios. Trabajen por lo que a vida eterna permanece. Con esas palabras la gente decía, entonces no nos vas a dar todos los días de comer hasta saciarnos. No, trabajen por lo que a vida eterna permanece. Y era obvio, arrepentirse de sus pecados, consagrarse a Dios. ¿Por qué? Porque si estuvieron con Jesús en el campo, obviamente lo escucharon predicar. Porque lo siguieron. ¿Y Jesús iba a perder la oportunidad de predicar? No la iba a perder, predicó. Y después fue que Jesús se conmovió y dijo, hay que darles de comer. Y los apóstoles dijeron, pues ni teniendo 200 denarios podríamos comprar un poquito de pan para cada uno, y etcétera, etcétera. La historia que usted ya conoce. ¿Y qué pasa? Y ahora le dicen, ¿y qué señal haces tú? ¿Qué querían?
¿Qué más querían? Le dieron de comer a una multitud de la nada. Y ahora le dicen, ¿qué señal haces? Así, ¿qué señal haces? A ver, ¿qué señal haces tú? Después de que lo iban a coronar rey, ahora lo menosprecian. ¿Cuál fue el problema? Les tocó el pecado. Y ya no lo querían. Entonces viene Jesús y la gente lo busca para sus necesidades personales, pero no lo están buscando porque es ese Dios que es digno de que nos entreguemos a Él, de que nos rindamos a Él de todo corazón, porque dio su vida para que fueran perdonados nuestros pecados y resucitó para que tuviéramos plena confianza en Él, que es Dios. Eso no les importaba a ellos. Y ligerito se dio. ¿Por qué más busca la gente a Dios? Frecuente, por sanidad. Veamos Lucas 17, del 12 en adelante. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjense que estos hombres buscan a Jesús y guardando las leyes de aquel tiempo no se le acercan mucho porque eran leprosos, tenían que estar a distancia. Y desde allá le gritan y le dicen que tenga misericordia. Bueno, ¿y qué podía hacer un hombre cualquiera? Podía hacer nada. Este maestro tenía que tener poder de Dios para ayudarles. Tenía que ser el Mesías. Si no era así, ¿a qué fueron a buscarlo? Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿Por qué Jesús les dice vayan donde los sacerdotes? Porque una vez limpio, un leproso, según la ley de Moisés, tenía que ir a los sacerdotes y que estos certificaran de que se había curado de la lepra y por tanto podía ser reingresado a la sociedad. Cuando a una persona le pegaba lepra en aquellos tiempos, sencillamente lo expulsaban de la sociedad. Tal vez alguna medida sanitaria para evitar contagios, muy drástica para el enfermo, pero una vez que se curara, bueno, tenía que ir donde el sacerdote y el sacerdote, como el responsable, lo revisaba, hacía un montón de cosas, luego hacían ritos en el templo, ofrecían corderos, etcétera, sacrificios. ¿Y qué sucedía? Después lo declaraban limpio. ¿Y qué podía pasar? ¿Qué pasaba, mejor dicho? ¿Qué pasaba de inmediato? Podía regresar a su casa, podía regresar con su familia, podría regresar a su trabajo, a sus amigos, a ser una persona común y corriente. Que a los que pues no han padecido grandes problemas en la vida les pareciera, ay, qué barbaridad la rutina. No, esa gente vivía ansiando llevar una vida rutinaria común y corriente como cualquier persona, y Jesús se las estaba devolviendo, y solo que había que hacer el trámite legal, por decirlo así, para volver a retornar a la sociedad, que era que el sacerdote lo declarara limpio. Sigamos leyendo en el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, es decir, gritando. Venía feliz y venía gritando alabanzas a Dios. Bendito sea el Señor, soy sano, ya estoy curado, estoy sano, bendito sea Dios. ¿Dónde está Jesús el profeta? Mira, profeta, Dios me limpió. Miren, glorifiquen a Dios, si es cierto, no son mentiras, estoy sano, estoy totalmente curado. Viva Dios, sea glorificado Dios. Regresó uno y se postró en tierra a sus pies. Al postrarse en tierra, está haciendo una cosa, le está diciendo: tú eres el Mesías.
Postrarse en tierra era tirarse y poner la cabeza pegada en la tierra, ¿va? Cosa que solo lo iban a hacer si era el Mesías, ¿verdad? Entonces este hombre está diciendo, este es el Mesías, me curó y le vengo a dar muchas gracias. Mire, y estaba ahí postrado y le daba gracias a Jesús. Y este era samaritano, es decir, era de lo que antes había sido el reino de Israel, pero que cuando fueron sometidos por los asirios llevaron alguna gente que era extranjera y se mezclaron, se acabaron mezclando. Entonces estos samaritanos eran, por decirlo así, mitad hebreos y mitad de otras razas. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 9 leprosos buscaban a Jesús por sanidad y luego que consiguieron su sanidad se olvidaron de él. Se presentaron al sacerdote para comenzar el procedimiento que los iba a reinsertar en la sociedad. Y listo, trabajo concluido. Solo uno tenía verdadera gratitud hacia Dios y regresó para glorificarlo, uno. Pero yo quiero que volvamos a los 9 que no lo hicieron. Fueron, hicieron el trámite. Y yo me los imagino con el tiempo que asistían a la sinagoga, bien tranquilos, el equivalente a la iglesia de hoy. Es decir, en la sinagoga se reunían, estudiaban la palabra, la debatían. Eso era importantísimo en la vida espiritual de los israelitas. Seguro que estos 9 leprosos, después las fiestas solemnes, por lo menos las 3 fiestas solemnes de Israel, a las que tenía que presentarse todo hombre, ellos iban, adoraban en el templo, ofrecían sacrificios, pero ¿qué hicieron con el Hijo de Dios? Ni gracias le dijeron, ni gracias, porque de Jesús ellos solo buscaban una cosa, la sanidad. Y sí, hay gente que dice que ha tenido sanidades y se queda en las iglesias, pero en el fondo, ¿será que están ahí para ver cuándo ocupan otro favor de Dios? La gente busca a Dios por tantas cosas, pero ¿buscan a Dios de verdad? ¿A Dios como persona? Y oye la gente decir que Jesús estaba en el cielo, que descendió, que se despojó de su gloria, que no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que descendió a la tierra, que se convirtió en un siervo, que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, una muerte tortuosa, que era grotesca, que resucitó al tercer día para que confiáramos en Él como el Hijo de Dios. Y todo esto la gente lo escucha, pero lo que tienen el ojo puesto, el ojo de ellos está puesto, no, es que tengo necesidad de tal cosa, no, es que tengo una enfermedad y quiero que Dios me cure. Ajá, y la otra verdad, lo que Dios hizo por su alma, lo que le costó, lo que sufrió, se les olvida porque no les importa. Menospreciar, no sé si usar la palabra menospreciar, es que lo olvidan, lo hacen como a un lado. Y cuando están en las iglesias, ¿quién murió por nosotros, hermanos? Cristo, y levantan las manos ahí. Pero en el fondo allá, lo único que les importa es ser sanos o que Dios les dé para sus necesidades y punto.
No he visto justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Y dice la gente, eso es lo que yo quiero. No, pero ¿quieres a Cristo? Ah, sí, sí, claro que lo quiero. No, no es cierto, no lo quiere. Quiere el pan, quiere la comida, quiere la provisión, quiere la medicina o la sanidad mejor, ¿va? Sí, porque puede ser que Dios le provea medicina y ahí esté la persona, ¿va? Sobrellevando su enfermedad, ¿va? Y lo haga porque Dios es misericordioso, porque Dios le ayudó a conseguir esas medicinas y eso queda patente. Hay casos. O es mejor la sanidad de un solo, para que estar bebiendo medicinas, ya sano. Pero eso es lo que quieren de Dios, no quieren otra cosa. Bueno, a veces hay gente que lo que busca de Cristo, oiga bien, es la vanagloria. Y eso es terrible. Usan a Dios para crecerse ellos, para que su imagen sea grandiosa. Leamos Hechos 9 en adelante, la historia de Simón el Mago. Bastante conocida la historia de Simón el Mago. El contexto. Dios envió a Felipe a predicar a Samaria. Y predicando en Samaria conoce a Simón. ¿Quién era Simón? Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, era un brujo, en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Fíjese, haciéndose pasar por algún grande. Él sabía que no era grande, pero con su magia él se hacía pasar por grande. Desde aquí vemos que lo que Simón quiere es destacar, que lo miren, que lo aplaudan. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces Simón, ¿qué era lo que hacía? Con su magia decía, este es el gran poder de Dios. No, él no decía, yo domino las artes ocultas. No, él decía, este es el gran poder de Dios. Él se estaba haciendo pasar por un ministro de Dios. Y eso era lo que a él le gustaba. Ah, el siervo. No, el ungido. No, mire, ese hombre está bendecido. Con solo que lo mire a usted, olvídese, ya que está usted en el tercer cielo. Y eso era lo que le gustaba a Simón, estar al frente y que todos dijeran, el siervo del Señor. Eso era lo que quería. Y había sido tan tremenda su maldad que Dios, condenando la brujería, él agarró brujería para hacer trucos y que toda la gente dijera, ah, pues sí. Ah, ¿quieren que haga llover oro del techo? Ah, pues cae oro del techo. Y era oro. Legítimo. O quieren que de mis manos salga aceite y salía el chorro de aceite. Pero no era poder de Dios, era artes místicas, era brujería la que estaba usando Simón. Y toda la gente decía, entonces es cierto, este hombre es profeta de Jehová. Pero, ¿qué más dice la Escritura sobre este caso? Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces ya vieron que Felipe sí era un siervo de Dios. Entonces la gente se convertía a Cristo. Ah, pero Simón, ¿qué dice la Biblia de Simón? También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Fíjese bien la palabra que se usa aquí. Simón creyó. Simón creyó. Creyó que Jesús era el Mesías. Creyó que murió por sus pecados. Creyó que había que entregarse a Él. Incluso
Felipe lo miró tan convencido que dijo, pues sí, yo creo que vale la pena bautizarlo. Y lo bautizó. Y estaba, dice, todo el tiempo con Felipe y miraba sorprendido, o es decir, atónito, los milagros que se hacían. Estaba siempre con Felipe. Qué interesado está en las cosas del Señor, decía Felipe. Qué cambio el de este hombre, ¿no? Qué servicial se ha hecho. Lo que yo ocupo me lo consigue. Y él está preocupado porque se arrepienta fulano, porque se arrepienta mengano. No, este hombre se convirtió. Eso es lo que pensaba Felipe seguramente, porque el cambio que había dado Simón era espectacular, impresionante. Ahora, Simón creyó que Jesús era el Mesías, se bautizó, estaba siempre con Felipe. Al final Simón había encontrado una experiencia real con Dios. Había una experiencia de Dios, pero auténtica frente a él. No sus trucos mágicos, ¿verdad? Que él mismo sabía que eran mentira. Él miraba a Felipe y decía, este hombre predica santidad. Es intolerante con el pecado. Y en el nombre de Dios hace milagros, grandes señales. Y predica a Jesucristo como el Mesías que había de venir. Yo le creo. Totalmente bíblico, dijo Simón. Yo le creo. Todo parece bien, ¿verdad? Con Simón. Ahora vamos a ver qué le pasa a Simón. Sucede que la gran noticia de que en Samaria se estaba convirtiendo las personas llegó a Jerusalén y mandaron ahí a los apóstoles Pedro y Juan. Querían que Pedro y Juan fueran y vieran esta situación en Samaria. Entonces, cuando llegan los apóstoles, empiezan a orar por los hermanos y la presencia del Espíritu Santo se hace manifiesta a los ojos de todos. Se hace manifiesta la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, aquí viene lo bueno, o lo malo, mejor dicho. Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. El hombre que parecía que se había convertido al 100%, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder. Miren, lo mismo que hacía con su brujería, ahora quería comprarlo de Pedro y de Juan. Dadme a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Quería otra vez estar en el centro de la atención. Oiga, este era un don de Dios. ¿Cómo se le ocurría que iba, como bien le dice Pedro aquí? Entonces, versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Tú no eres cristiano, Simón, olvídalo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ay, ¿usted qué sabe? Le dice Simón a Pedro. No, yo lo acabo de ver. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te voy a vender a Dios? Si pudiera vendértelo, ¿cómo se te ocurre? Si Dios es superior, ¿cómo yo te lo voy a vender? No puedo, para empezar. Y por otro lado, Dios es santo. ¿Cómo es que vas a comprar así si Dios posee todo? No, dice. ¿Cómo es que no te acercas a Dios para ver primero qué es ese don? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Con respeto. No, este hombre no tenía respeto, imagínense, ya me lo imagino hasta con una bolsa así será de oro, de plata. Dame a mí ese poder, yo se los compro para poder volver a estar en el centro de la atención. ¿Han visto ustedes en la televisión gente que le hace y se cae un montón de gente? Eso es lo que él quería Simón, pero ahora lo quería de verdad, sin hacer trucos mágicos. Pero la cosa es que este hombre en su ceguera, en su locura, pensó que podía comprar a Dios
y pensó que podía comprárselo a los apóstoles. No, si los apóstoles eran siervos. Y Dios no es mercadería, Dios es una persona. Imagínense qué cosas. Quería que Pedro le vendiera a Dios como esclavo o algo así. Sí, está desquiciado. Estaba desquiciado. Eso es lo que hace el pecado con la gente, la acaba desquiciando. Acaban hablando cualquier burrada, cualquier incongruencia bíblica. Entonces Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios lo que no has hecho, Simón. Por lo menos sinceramente, Simón. Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. A través de sus hechos, de su comportamiento, Pedro se dio cuenta cómo tenía Simón su corazón. Y pudo decirle: el pensamiento de tu corazón, si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás frustrado, Simón. Estás frustrado, el pecado combate en ti y ahora quieres regresar a lo mismo, solo que usando a Dios como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. Y crees que yo te lo puedo vender. Y no quieres que te cueste, ¿verdad? Porque quieres que yo te lo venda. No, preguntaste qué hay que hacer, ¿verdad? Lo quieres casi de gratis. Bueno, no de gratis, pero sin mayores esfuerzos. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces aquí vemos cómo este hombre se acerca a Dios para la vanagloria, para estar al frente, para ser el líder, para que le aplaudan. El siervo. ¿Cómo sirve el siervo? ¿Cómo sirve la sierva? ¿Cómo predica el siervo? Ajá, y encima de eso Simón quería que sea algo más espectacular, que se note algo diferente, que no es normal. Sanidades, poner la mano en la frente y que la gente se vaya para atrás. No para la gloria de Dios, sino para la gloria de Simón. Eso era lo que Simón quería. Y así hay gente, que anda en las iglesias en eso. Tal vez no quieran tener la unción, pero con ser líder y tener ahí 12, estar al mando de 12 personas, se conforma porque él es el líder del grupo de crecimiento. Él es el líder de los 12 según la visión de los 12 que se ha dado, que así era que Jesús empezó su iglesia. Pero el líder al frente, o lideresa, ¿verdad? Ya llega la señora y empieza, y tal vez es muy inteligente, y empieza a mover cosas, y claro, como la ven inteligente, la siguen y inmediatamente se pone al frente, ¿va? Pero no está ahí para servir, está para ser líder, para que le aplaudan. No para servir, para que la glorifiquen, aunque sea un poquito. Estas son algunas cosas que hace la gente cuando busca a Dios. Estas son algunas de las cosas que la gente busca en Dios. Sus necesidades, sanidad, vanagloria, pueden haber muchas más. Ahora, una pregunta interesante. ¿Y los cristianos que ya tienen una relación correcta con Dios, les puede pasar algo parecido a esto? Tienen una relación correcta con Dios y con el pasar del tiempo les puede pasar algo parecido. Hay un caso muy especial y tremendo que es el de Judas Iscariote. Nada menos y nada más el hombre que entregó a Jesús. Basándonos en un análisis hecho por J.D. Geer,
vamos a reflexionar sobre cómo esperar de Dios conforme a nuestro deseo y no conforme a su voluntad puede ser mortal. Hablando de cristianos, por eso hablamos de Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles. Gere empieza combatiendo el estereotipo de Judas como alguien siniestro, astuto y de mirada sospechosa, que mentía todo el tiempo, el clásico malo que nos pintan en Hollywood ahí, feo y malo, el malo malón, el malo malo de Hollywood. No, dice Gier, Judas no era así. Él era un discípulo muy respetado, uno admirado. ¿Y cómo lo sabemos? Dice, porque se le confió la bolsa con el dinero. Muy posiblemente Judas era una persona muy ordenada. Por eso tenía a cargo nada más y nada menos que el dinero. Sí, porque cuando Jesús recorría predicando, sí tenían a veces que comprar. Si usted se acuerda de la mujer samaritana, del pasaje de la mujer samaritana, ¿a qué habían ido los discípulos al pueblo? A comprar comida. ¿Qué ocupaban para comprar comida? Dinero. ¿Y quién andaba a la bolsa del dinero? Judas, porque se ocupaba dinero. Entonces Judas era el responsable de cuidar el dinero, un hombre de repente de mucho temple, por lo menos mientras no se dejó arrastrar por el pecado, que era capaz de decir, no hermanos, aquí no nos ajuste el dinero para esto, solo para esto, y esto es lo que vamos a comprar. No hermanos, esto es mucho gasto. Pues hermanos, sí hay dinero y vamos a comprar esto también. Muy respetado. Así comenzó Judas, dice Gier. Pero ¿qué fue lo que pasó con Judas? Gier piensa que simplemente estaba frustrado por las acciones de Jesús. Es decir, Judas creyó en Cristo, Judas se entregó a Cristo, pero con el tiempo lo que Cristo hacía lo tenía inconforme. Jesús no hacía lo que Judas pensaba que debía hacer. Oiga bien, lo que debía hacer. Al menos no en el momento en que Judas pensaba que debía hacerlo. Y es que, hermanos, qué tremendo es cuando se lee a veces en la Biblia cosas y al cristiano se le mete, no, que aquí, que la Biblia dice, 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 que la Biblia dice. Y entonces Judas, en que estaba metido en algo parecido. No, es que él es el Mesías, debería estar haciendo esto, debería estar haciendo el otro. Esto es el análisis de Gier, y muy interesante. Gier dice que Judas creía que el Mesías debía derrocar a los romanos opresores y acabar con la injusticia en el mundo. Un poco de contexto: en el tiempo en que Jesús nació, creció y llevó su ministerio, en Israel pues se esperaba al Mesías, al profeta prometido por Moisés y todas las escrituras, pero los israelitas lo miraban más como un rey David, un siervo de Dios con espada en la mano, algo así lo miraban. Y usted también recuerde que el Mesías iba a descender del linaje del rey David, por lo tanto la gente decía, bueno, el rey David va a ser el rey de Israel, Dios dijo que iba a ser rey por todos los siglos. Entonces la gente acababa concluyendo que el Mesías iba a ser algo así como un jefe militar. Entonces dice Judas, si tú eres el Mesías, ¿qué pasa? ¿Dónde están las espadas? ¿Dónde están las armas? O aunque lo hagas solo con tu poder, ¿qué pasa que no has hecho nada? Entonces esto, según Gier, esto fue lo que fue carcomiendo a Judas. Y cuando Jesús no hizo de la forma en que Judas quería que lo hiciera, Judas intentó forzar la situación vendiendo a Jesús. Hermanos,
Esto fue algo extremo, sí, pero a veces también los cristianos se ven tentados en ayudar a Dios, así como Abraham también fue tentado, ¿verdad?, en ayudar a Dios. Y vino la esposa y le dijo, mira, yo no tengo hijos, agarra a mi esclava Agar, embarázala, y cuando ella vaya a dar a luz, ella va a dar a luz sentada entre mis piernas, y cuando eso pase, pues por la ley yo voy a poder decir que el niño es mío. Y Abraham dijo, pues sí, démosle. Pero Abraham no dice la Biblia que consultó a Dios. Entonces también Abraham, ¿verdad?, se le había prometido ser el padre de muchas gentes, que en su descendencia la humanidad iba a ser bendecida, pero en ningún momento fue a preguntarle a Dios si ese era el modo de hacerlo. Y es que pasaban los años, ¿verdad? Y no sucedía nada, y no sucedía nada. Entonces, Abraham y Sara quisieron darle un empujoncito a Dios. ¿Y qué pasó? Problemas. Bueno, y Judas entonces, dice seguir, lo mismo, pero Judas fue al extremo. Bueno, yo te voy a poner, Jesús, en una situación extrema. O te defiendes o te matan. O de veras apareces como el Mesías que Israel espera, o voy a entender que no eres el Mesías y que vas a morir. Después Judas comprende, ¿no?, de que sí era el Mesías, aunque todavía seguía a Jesús ahí prisionero, cuando dice, yo he entregado sangre inocente y devuelve el dinero que le habían pagado. Judas pues se desesperó, no se arrepintió, se vio a sí mismo, por eso se ahorcó. No fue como Pedro, porque mire, el pecado de Pedro y el de Judas no está muy diferente, no está muy distante si lo vemos. Pedro, un hombre totalmente ensoberbecido, miró al diablo de menos. El diablo te ha buscado para zarandearte. El diablo. No, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte, a donde sea, lo que sea contigo. Ni le dijo a Jesús nada del diablo, lo menospreció totalmente. Esa era la soberbia que Pedro tenía en ese momento. Y Judas, bueno, pues también estaba bien mal. Judas también tuvo oportunidad, pero Judas no se arrepintió. ¿Alguna vez le ha pasado esto? ¿Alguna vez usted se ha frustrado porque Jesús no hace las cosas como usted se las imagina? ¿O en el momento en que usted piensa que se deberían hacer, hermanos? ¿Les ha pasado esto a ustedes? Están viendo de que las cosas pasan y pasan y pasan y... Bueno, y es que Dios debió haber hecho tal cosa en tal momento. Y hasta a uno se le cruza por la cabeza ese pensamiento. Es que Dios debió haber hecho esto en tal momento. Debió. No, Dios es omnisciente y sabe a qué hora va a ser cada cosa que va a hacer. Pero esta tentación puede venir también a la vida de los cristianos. No debemos perder de vista por qué nos entregamos a Jesús, porque ese amor nos conquistó. No lo perdamos de vista. Y aunque no entendamos por qué se retrasan las cosas, o por qué sencillamente, aunque parecen lo más lógico, no van a llegar nunca. No van a llegar nunca. No, pero es que, sí, pero no. No, pero es que, sí, pero no. A ver, ¿confías en el que dio su vida por ti en la cruz o no? No, pues sí confío. Entonces, hermano, confía en que si Dios te da o no te da, igual te ama. Tal vez algún día lo entiendas, tal vez no. Si usted lee a Job, no se le explicó por qué Dios había permitido lo que le pasó. Cuando Dios habla con Job, simple y sencillamente le muestra su grandeza.
Y Job dice, es cierto, yo no soy quien para juzgar a Dios, dice. Dios es espectacular, magnífico, llena toda la tierra y yo me atrevo a juzgarlo, dice Job. ¿Qué he hecho? Pero se le dijo por qué había pasado, por qué había perdido toda su fortuna, por qué sus hijos murieron. No se le dijo. ¿Confiaremos en Dios así, hermanos? Sí, porque si nosotros nos enojamos por este tipo de cosas, vamos a perder nuestra fe en Dios. Y si perdemos nuestra fe en Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación es por la, ¿es por la, Maduro? Eso, es por la fe. Pero si usted no confía en Jesús, ¿puede ser salvo por la fe? Por supuesto que no. Porque si no confía, ¿cuál fe? Ahí no existe fe. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y te pedimos que esta palabra no vuelva vacía, Señor. Padre, que todos nos evaluemos. ¿Por qué te estamos buscando, Señor? Y los cristianos, Señor, que recordemos, Señor, por qué estamos aquí contigo, Señor. Porque te amamos, porque tu amor nos conquistó. No estamos aquí por otra cosa, Señor, o buscando otra cosa, Señor. Sí es cierto que tú provees las necesidades, Señor, pero no ese es el punto, Señor. Estamos aquí porque tú nos amaste primero, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito para el cual la enviaste. En el nombre santo de Jesús. Amén.